Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Miren, yo trato de hacer mi canal para llevar siempre realmente notas relevantes, notas que valen, que siempre van a aportar algo para que cada una y cada uno de ustedes esté bien informado. Estamos siempre en las oleadas, como se maneja la información, como lo repito, yo siempre me manejo en sitios que considero serios, que considero honestos, tienen un buen trabajo de investigación y además, pues por el hecho de que soy un mexicano que quiero a mi país, que estoy aportando mi granito de arena con la situación de hacer mi canal, que también me sirvió para ocuparme debido a la situación tan difícil, tan grave que también nos han dejado los gobiernos prianistas en ese sentido, porque así de que te dejen opciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siempre trato de aportar mi granito de arena de una manera positiva, con mi creatividad, con mi manera siempre lo más objetiva de ver las cosas. Y yo no creé mi canal para traer notas amarillistas o notas rojas. Pero esta noticia que está circulando de esta joven, muy joven, 22 años, hija de una senadora de Morena, obviamente vuelve a traernos, ¿no?, hacia ese lado de cómo ha sido la situación de violencia y de inseguridad en nuestro país. Esta es una actividad que netamente en un país, primero antes que nada, la tiene que vigilar, guardar y hacer que exista un gobierno. Aquí no tiene ninguno de ellos ninguna manera o posibilidad de excusarse, ninguno de los gobiernos prianistas. Perder la vida, o todas estas personas que han perdido la vida a lo largo de estos sexenios, comenzando a ser más álgida desde el gobierno de Felipe Calderón, y que además sigue acusando las situaciones, ¿no creen ustedes?, de que precisamente únicamente más están encerrados en su egoísmo y en su avaricia, a ver cómo recabar dinero, cómo vamos a mover las cosas a nuestro antojo y a nuestra conveniencia, que precisamente todo eso va pegado a esas dos formas de pensar, el egoísmo y la avaricia. Siempre es una situación que a mí me va a indignar profundamente. El hecho de perder la vida en tantos actos de violencia, o también de irresponsabilidades, así como estamos sabiendo de accidentes de trailers, que precisamente esto siempre ha estado también ocurriendo por el hecho de que, porque es muy sencillo, falta de pericia de los o las conductoras, porque lo que pasó antier en la México-Toluca fue por una conductora, y además porque las compañías tienen trailers y transportan y además usan esos trailers tan continuamente que es únicamente justo pensar que una persona responsable, una compañía responsable de transporte, siempre va a tener que estar bajo una supervisión y mantenimiento de sus unidades, pero muy cercana, así como si fueran las uñas en los dedos, porque no es posible que esté pasando todo esto. Todos estos números que ha traído toda esta inseguridad y toda esta violencia, esta falta de responsabilidad de los gobiernos y de las dependencias, la Secretaría de Seguridad Pública, y donde nada más hemos estado siempre sufriendo, nada más viendo con impotencia, porque es realmente ridículo, es realmente de desnable que todos estos actos se cometan, no importa cómo, no importa dónde, no importa de quién se trate. Esa situación ha sido muy álgida, es una situación que realmente nadie se merece partir de este mundo de esta manera, y aunque cuando personas, ¿no?, que conocemos, seres queridos, amistades o conocidos, porque en la vida también nos cruzamos con personas con las que nos llevamos bien,
y cuando parten, aunque sea de manera natural, también eso duele, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esto siga sucediendo en nuestro país, sea quien lo esté alentando, realmente es algo y son personas y son grupos que tienen que desaparecer. Se les tiene que buscar, se les tiene que encontrar y tienen que sufrir un castigo legal realmente absoluto. La cuarta transformación también a eso se va a dedicar. La cuarta transformación, eso lo ha repetido Andrés Manuel López Obrador, que la seguridad y la inseguridad y la violencia, sí, seguridad, inseguridad y violencia son asuntos que realmente se van a tratar. Esto no es una cuestión que haya entrado al país por medio de túneles por debajo de la tierra. Esto no, para mí nunca va a ser una cuestión de que han surgido grupos aislados a los cuales los gobiernos desde Felipe Calderón hace 3 sexenios no pueden detectar, no pueden enfrentarlos, no pueden entonces erradicarlos, mandándolos a las cárceles, porque además ese es otro asunto en nuestro país que hemos visto, ¿no? Que también las cárceles viven en hacinamiento, o sea, están retacadas, no funcionan como centros de rehabilitación, sino al contrario, desde ahí también se han manejado, diseñado muchos robos, secuestros, desde dentro, ¿no? De estas cosas, y que también, por supuesto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Olga Sánchez Cordero, que es la futura secretaria de Gobernación, por supuesto que tienen que acatar esto en lugar de andarse fijando en temas de cómo fumar una hierba. Eso es algo realmente que no tiene esa mayor importancia. Eso únicamente lo será para personas que sufran de esa adicción y no para los que no lo tenemos, pues simple y sencillamente no es un tema relevante. Lo relevante es la seguridad de nuestro país y que realmente esta violencia y esta inseguridad realmente se acabe, porque la vida de un ser humano, que tenga la edad que tenga o sea de quien sea, ¿no? Aunque sea en este caso familiar de una diputada de Morena, todas esas personas que han perdido la vida de esta manera en estos años y todos los familiares que por supuesto sienten el mismo dolor, así como el país, yo sí me considero una persona empática y a mí este tipo de cosas realmente me causan escozor, realmente no me ayudan a pensar que pueda haber, como lo reitero, ninguna excusa para ninguno de los gobiernos, sobre todo desde Felipe Calderón para acá, para entender que esto surgió de una manera espontánea y además, porque de otra manera también acusa la ineficiencia, ¿no? Entonces, de estas corporaciones que hemos tenido y que además también en un acto de cinismo, que condecoren hace 4 días a Peña Nieto, el comandante de Cienfuegos y el de la Armada, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿condecorarlo de qué? Si realmente es alguien, sobre todo alguien que nunca jamás nos dio, como tantos presidentes desde Salinas de Gortari, ningún hecho para estar orgullosos de ellos o para que ellos estén presumiendo o para que se sientan, crean en sus alucinaciones que tienen autoridad moral para salir a decir tantas mentiras, tantos engaños y ellos mismos haber traído tanta desgracia económica y también de seguridad de nuestro país, así como la desigualdad, ¿no? Entonces, en fin, ese es un tema que lo quería tratar por todas estas notas que han salido y quería yo aportar también mi punto de vista al respecto, porque pues no son cosas que podemos pasar por desapercibidas. Entonces, pasando al tema de lo que pasó ayer otra vez, porque es importante, o sea, yo siempre lo he tratado así, amigos, amigas, señoras y señores, darle continuidad a notas que son también relevantes
y que, como lo acabo de comentar, dos temas son el eje para que las cosas se mejoren en México: la seguridad y la economía de los mexicanos. El hecho de que también es una realidad de que los abusos por parte del egoísmo y la avaricia de estas personas del Banco de México y de las corporaciones de los bancos en México, que allí están los números. Una vez más, aquí este señor de la Asociación Bancaria de México vuelve a tratar de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces yo digo, a ver cómo es posible, pero en fin, miren, se los voy a leer. La Asociación Bancaria de México difundirá su propio estudio sobre comisiones bancarias. A ver, ¿en qué sentido nos las quieren voltear y esconder? Respecto a las cifras de la Conducef y que se tomaron como base a la iniciativa de este jueves, el líder de los banqueros, Marcos Martínez, expresó que tales números no son ciertos, y el Marco Martínez, por supuesto, vuelve a asomar que es un prianista recalcitrante, puesto por influyentismo o amiguismo en esta dependencia, porque así han funcionado también cada uno de los gobiernos, sobre todo desde Salinas de Gortari. Esto lo permitieron ellos mismos. Y ahí tenemos al cínico de Felipe Calderón queriendo hacer un nuevo partido. Pues ¿quién lo va a pelar? Un país como México, este gran país que merece cosas infinitamente mejores. México merece todo lo mejor y no merece este tipo de personas que únicamente están apoyadas en la miseria de su pensamiento anacrónico y en su pensamiento de sacar y únicamente pensar y hacer las cosas para beneficio de ellos, de unos pocos. Al considerar que las cifras de la Conducef en materia de comisiones son incorrectas, la Asociación de Bancos en México subrayó que lo más pronto posible sacará su propio estudio sobre ese tema. Estas son cuestiones, vuelve a ser un tema demagógico por parte de este señor, porque realmente ustedes creen, si alguien creen que les va a creer que esto lo atrajo también cuestiones que ellos nunca jamás pudieron manejar, no. El hecho de que México se paguen las comisiones más altas, que tengamos 35 comisiones diferentes, que además, por supuesto, esto también entonces no apoya, no impulsa, ¿no?, la ideología de tantos mexicanos y mexicanas que no entienden que 52% de personas en México estamos en estado de pobreza, y que precisamente también eso fue algo diseñado por los gobiernos prianistas, ¿no? También que comenzó la semilla, la sembró Salinas de Gortari. Bueno, este señor dijo en entrevista con Fórmula Financiera, el presidente del organismo, Marcos Martínez, detalló que el gremio actualizará un estudio que tienen como están en cuanto a las comisiones comparados con los sistemas financieros internacionales y por qué crecen y por qué no. Yo lo mostré ayer en una gráfica en mi video anterior, donde las comisiones en México en general están al 30%, cuando en otros países están del 14 al 21, 22%. Ese 8%, así como si pues entre más esté alejado de esta cifra de 30%, en ningún sentido y en ningún motivo esto es una cuestión que ellos nos van a poder engañar, porque además estos señores, en su manera totalmente irracional de salir a decir cosas que jamás están apegados a la realidad, porque además siguen pensando que las personas no se informan y además están asomando su abuso en el sentido de que ellos creen que son los únicos que realmente saben cómo se deben de manejar y cómo deben de ser las cosas, y que nos salga en este momento a decir que va a sacar un estudio. Es realmente otra vez un acto de cinismo de un titular de una dependencia prianista. Y dijo, y estamos convencidos de que la competencia en la banca mexicana es tal que claramente van a demostrar que son muy competitivos. No, señor. La situación es de que no están ustedes impulsando el ahorro de la gente.
realmente meter el dinero al banco con sus también sumamente ridículos, casi inexistentes intereses, que para eso también es otra pieza fundamental en que las personas piensen en el ahorro y que realmente exista un beneficio por parte del ahorro en un banco, además de las terribles comisiones tan altas que nos han dado en el país, porque simple y sencillamente no piensan en el bienestar ni en el progreso de las personas. Esta es una situación que realmente pues sigue siendo un acto de cinismo, lleno de engaño, lleno de manipulación. Respecto a las cifras de la Conducef y que se tomaron como base para la iniciativa este jueves, el líder de los banqueros expresó que tales números no son ciertos. Fíjense nada más qué poca vergüenza de este Marcos Martínez, qué tipo. Y los vamos a poner en su contexto cuando nos permitan ahora enseñarles en mucho detalle qué es lo que tenemos y cómo compara las casas matrices de los de aquí y también son otros países. Estamos convencidos de que eso no es correcto. Y entonces este señor también está saliendo a decir la frialdad de los números, de lo que se conoce, porque hay muchas cifras además en internet sobre cómo se manejan las comisiones en México y en el resto de otros países. Fíjense nada más cómo estos están sistematizados mentalmente, precisamente únicamente para salir a decir palabras adecuadas, pero que no están fundamentadas en ningún sentido y por supuesto con ningún buen criterio. Eso es realmente deleznable. Entonces, obviamente ahondando en el tema y pasando a cosas más coherentes y sensatas, Hacienda trabajará de la mano con legisladores, así lo dijo Ursúa, el futuro secretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y consideró Carlos Ursúa que ante el entusiasmo que ha generado el cambio de administración, se ha producido un gran número de iniciativas de carácter fiscal y financiero con las que no necesariamente se alcanzará el objetivo de tratar de mejorar la condición de los mexicanos, si no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas como en la estabilidad del sector financiero. Por eso adelantó que el equipo hacendario del presidente electo Andrés Manuel López Obrador trabajará de la mano con los legisladores. Este jueves la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 5.81% tras la presentación en el Senado de un proyecto de reforma para reducir y prohibir los bancos del cobro de comisiones por algunos servicios. Particularmente se cayeron las acciones de los tres bancos que cotizan. Banorte perdió 11.9%, Inbursa 10.08% y Santander 8.12%. Ursúa enfatizó ayer que contactaron a los líderes del Congreso. El único que por la tarde acudió a la Casa de Transición fue el senador Ricardo Monreal, a fin de organizar un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para procesar las inquietudes que se entregan, apuntó. Resaltó que es importante que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano técnico consultivo para efectos financieros y fiscales, sea consultado previamente para que produzca un reporte sobre la viabilidad operativa y técnica, así como el impacto macroeconómico de cada una de las iniciativas que al respecto se presenten, y subrayó las premisas, o sea, las cuestiones más importantes de cómo se manejan estos asuntos, sobre las cuales se dará este esfuerzo conjunto, respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central, pues las reservas internacionales por constitución son custodiadas por el Banco de México y no pueden ser usadas por nadie más. Además, estabilidad macroeconómica y financiera, así como manejo responsable de las finanzas públicas. El equipo de transición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá al frente a Carlos Ursúa, reafirma su compromiso para trabajar con los legisladores, así que con diversos actores del sector económico, para encontrar el marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de la economía y de las finanzas públicas y privadas, pero de que el nuevo gobierno, la Cuarta Transformación, está apuntada realmente a traernos bienestar, así es. Hay cosas, estudios, que si salieron los senadores a decir que hay ese proyecto, que además sería muy necesario y mucho más que justo,
que precisamente bajen estas terribles y abusivas comisiones. Únicamente lo que nos está hablando aquí entre líneas Carlos Ursúa es de que necesitan entonces planear, acercarse a hablar primero con las personas del Banco de México, de la Asociación Bancaria Mexicana, y precisamente para lograr ese acuerdo, antes de que se transmita algún comunicado siquiera, porque son retejarritos de Tlaquepaque estos prianistas que trabajan en estas instituciones, y que además, con todo lo que han salido a decir, o con todo lo que ocultan, o con todo lo que manejan a su conveniencia, usando palabras muy convenientes, ¿no? Así como para decir, es que yo aquí sí soy el experto y yo soy el único que sabe y ustedes no saben nada, o sea, utilizando su soberbia. Esa es una persona soberbia, la que cree que sus ideas son las únicas que cuentan y la de los demás no. Entonces, precisamente eso es lo único que está apuntando entre líneas Carlos Ursúa, que necesitan entonces, antes de salir a decir algo contra estos abusivos, que además tienen un espíritu de jarrito de Tlaquepaque así terrible. Entonces, para manejar, ¿no?, las cosas con pincitas, pues que se las manejen con pincitas, total. El meollo del asunto es de que todo esto se va a poder realizar y se van a bajar esas comisiones. Yo estoy seguro, tengo tengo toda esa certeza, así como lo vuelvo a reiterar, y la certeza, estoy muy seguro de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el comienzo de la Cuarta Transformación, recordando que entonces en 6 años va a salir alguna candidata o algún candidato con la misma ideología, valores, principios y ética que tienen Andrés Manuel López Obrador, precisamente para que la Cuarta Transformación dure 500 años. Hay que tener esa visión amplia y hay que pensarlo así. Hay cosas que van a raspar, por supuesto, esos van a seguir los prianistas, ¿no? Gobiernos y titulares de dependencia van a resultar bastante raspados, van a estar muy ardidos junto a su ejército de periodistas chayoteros, porque además el chayoterismo en México ya también se les acabó. No va a haber periodismo en México que esté siendo pagado para salir a decir o salir a esconder o salir a manipular información, que también eso es un arma que han ocupado los gobiernos prianistas, y por eso tanta gente, además de nos acercamos a ver mejor, a informarnos lo más honestamente y lo más verazmente que podamos a YouTube, así de sencillo, ¿no? AMLO podría aprobar 17 iniciativas de campaña cuando sea presidente de la República. Solo en noviembre se prevé que se aprueben 16 propuestas, 9 en el Senado y 7 en la Cámara de Diputados, que se sumarán a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, que incluso ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. La prisa, dicen analistas políticos, se debe a que el presidente electo quiere mostrar resultados rápidos. Claro, es algo que está mostrando también su coherencia y su sensatez, porque permitirle entonces a estos prianistas, a la inercia tan negativa que llevan de tantos sexenios, así como para que la dejara todavía libre que 2 o 3 años más, pues por supuesto que no. Por eso se requieren los resultados de la manera más rápida, pues sus electores exigirán cambios profundos durante el primer año de su gobierno. En un hecho sin precedentes en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador podría tener hasta 17 promesas de campaña ya cumplidas para el 1 de diciembre, el día que empieza su mandato, así de simple, y eso es por eso que lo hemos visto salir a trabajar también tanto a las cámaras y los micrófonos, para asegurarle a todas las mexicanas y todos los mexicanos que su gobierno viene en serio, que no es una simulación, así como nos los trataron estos gobiernos prianistas que no tienen valores. El día de que asumirá oficialmente la presidencia de la República, el 1 de diciembre, todas estas iniciativas están relacionadas con el proyecto de nación que el tabasqueño ha promovido durante largo tiempo. Durante el mes de noviembre terminarán de ser discutidas 16 propuestas que podrán unirse a la Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos, la cual era uno de los principales pilares de la campaña del mandatario electo y que fue aprobada
durante los últimos días del mes de octubre. Entre las principales propuestas que podrían aprobarse antes de la llegada de López Obrador al Poder Ejecutivo se encuentran la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la reforma de los artículos 19, que es conforme a contra la corrupción y que se tome como delito grave, y el artículo 22, la extinción de dominio constitucionales, y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Otras iniciativas que también podrán recibir luz verde antes del 1 de diciembre son la Ley para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la propuesta para la renovación de revocación del mandato, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, de que yo voy a hacer consultas, porque aquí el que manda es el pueblo. Sí lo va a hacer, esa es la revocación de mandato. La reforma al Código Penal Civil, eliminar el fuero para servidores públicos, y una iniciativa para restablecer el orden original de los colores de la banda presidencial. De acuerdo con especialistas de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM, esta situación obedece a que Morena, aprovechando su mayoría en ambas cámaras, busca crear un marco legal que le permita a Andrés Manuel López Obrador emprender las reformas que requiere cambiar el rumbo del país, y el rumbo está siendo señalado para llevarse a un lugar mucho mejor, a un lugar que realmente merece este México, un lugar, porque México sí merece muchas cosas muchísimo mejores. Además de proyectar la imagen pública de un cambio inmediato. Entonces, pues sí, amigos, amigas, señoras y señores, la situación es de que obviamente todo esto de la propuesta, el proyecto para que bajen las comisiones bancarias, también, como lo vuelvo a reiterar, va a ser algo que sí se va a lograr, porque realmente de que están y han sido elaboradas, ¿no?, maquinadas con el hecho de abusar para unos cuantos también, salir beneficiados y tener en un estado de opresión a la ciudadanía, sin darles la oportunidad también de que podamos salir adelante en base a eso. No se ha hablado, pero sí necesitan subir los intereses también de las personas que deseen abrir una cuenta en un banco, porque si no, pues ¿cuál es el resultado? Ninguno. Es preferible mejor dejarlo abajo del colchón o guardarlo en el cajón secreto que tengamos por ahí en la casa, porque si no, pues resulta realmente inoperante. Más aparte, la cuestión que han cargado de todas esas comisiones por tener una cuenta bancaria, esas son situaciones que además se van comiendo el dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar. ¿No lo creen ustedes? Amigos y amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias realmente por sus likes, por sus suscripciones. De corazón les agradezco sus suscripciones. Mil gracias por sus comentarios. En verdad, gracias a ustedes el canal existe. Ahí vamos creciendo. Y yo, como siempre, estoy basado en honestidad, en traerles notas veraces. Y yo me identifico mucho con lo que ya sabemos: no mentir, no robar, no traicionar. Valores de oro, valores que también todos tenemos que adoptar y valores que todos tenemos que seguir. Que estén muy bien. Por aquí nos vemos pronto. Hasta la próxima.